Hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy domingo 15 de mayo estamos reunidos mediante este enlace, ¿sí? ¿Y para qué es? Justamente para tener nuestro culto familiar. Así que ubiquémonos en nuestros hogares o donde quiera que estés y busquemos la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar. Dios bendito, Dios misericordioso, te agradecemos, Señor, por este nuevo domingo que nos permites tener este tiempo en el cual podemos alabar, podemos orar, podemos escuchar tu palabra, Señor, y alimentarnos de ella y vivir cada día mejor con lo que tú nos das, Señor. Acompáñanos pues en este tiempo, te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tener nuestra lectura bíblica, hermanos, la cual encontramos en Daniel, el capítulo 6, los versos del 6 al 10. Así que ubiquen sus Biblias o miren la pantalla y leamos juntos la palabra de nuestro Dios, ¿sí? La palabra dice así: Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Qué buena lección que nos motiva, hermanos, a que lo constante es importante, pero más aún que no interesa las situaciones que se nos presenten, ni quienes quieran el mal de nosotros. Oremos a nuestro Dios que es más poderoso. Muy bien, mis hermanos, vamos a alabar pues a nuestro Dios con el canto que dice: Mi corazón, oh, examina hoy. Mi corazón, oh, examina hoy mis pensamientos, prueba, oh Señor, ve si en mí perversidades hay. Por sendas rectas llévame en tu amor. Dame, Señor, más de tu plenitud, pues que tú eres fuente
hermano, buenos días. Reciban un fraterno saludo en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Estamos muy contentos de volvernos a reencontrar por este medio para adorar el nombre del Señor, para rendirle culto al Dios de la vida y tener también un encuentro con la palabra. Hermanos, queremos en esta semana dar los anuncios que tenemos como Iglesia Vida en Cristo. En primer lugar, queremos mencionar nuestros estudios bíblicos. Seguimos estudiando, seguimos preparándonos con la palabra del Señor y iniciamos estos estudios los días miércoles a las 7 de la noche, conociendo al profeta Jeremías con el pastor Juan Inocencio. Y el día sábado a las 7 de la noche, conociendo la epístola a los romanos con el pastor Samuel Rosario. Hermanos, les animamos a unirse a este tiempo de preparación. Sigamos estudiando la palabra. Asimismo, tenemos nuestras reuniones y los días miércoles nos reunimos para el culto de oración a las 9 de la noche a través de la plataforma del Zoom. Y los días sábados los jóvenes también tienen su reunión a las 5 de la tarde. Ellos siguen estudiando el libro de Timoteo. Y el día domingo, un día como hoy, a las 11 de la mañana tenemos nuestro culto familiar. Hermanos, les animamos a seguir siendo parte de este tiempo especial de encuentro con el Señor. Invitemos a nuestros amigos, invitemos a nuestros familiares y que también los niños sean parte de este tiempo. Realmente estamos muy contentos por el encuentro que tuvimos el día sábado, celebrando el Día de la Madre. Ha sido un bonito tiempo de reencontrarnos presencialmente con los hermanos. Ha sido lindo ver a muchos hermanos que no nos hemos frecuentado. Hermanos, estamos muy contentos. Sigamos disfrutando de estos tiempos. Vendrán otros días para reencontrarnos. También estamos alegres de ver a los niños que fueron parte de este culto de celebración. Ellos también tuvieron su participación y es nuestra oración que ellos también nos sigan acompañando en los cultos que vamos a seguir realizando. Bien, hermanos, también queremos expresar nuestros saludos a los hermanos que se unen a este tiempo del interior del país. Saludamos a los hermanos que están en Tacna, en Cerro de Pasco, en Huancayo, acá en mismo Lima y otros departamentos como Madre de Dios. Bien, hermanos, gracias por unirse a este tiempo. Y también a los hermanos que participan desde el exterior del país, desde Francia, nuestra hermana Mari, Estados Unidos y también Japón. Hermanos, estamos muy contentos de ser parte de esta familia de la Iglesia Vida en Cristo. Y también queremos expresar nuestros saludos por los onomásticos que tenemos en nuestra iglesia, y en esta oportunidad quisiera hacer mención al joven del Ministerio Juvenil Dante Rengifo. Él cumplió años el día 8 y queremos saludarte, Dante, que el Señor te siga bendiciendo, que te siga acompañando en los estudios que estás realizando. Y también hemos saludado al pastor Juan, que el día 9 cumplió años. Pastor Juan, que el Señor le siga bendiciendo en el ministerio que viene desarrollando. Y en esta semana tenemos el cumpleaños de nuestra querida hermana Blanquita, que el Señor te bendiga. Blanquita Guerrero, acá de Lima, tenemos 2 Blanquitas en nuestra iglesia. Que el Señor te bendiga, Blanca, que las bendiciones del Señor estén en tu vida, que Él te siga acompañando en el trabajo que realizas, en el servicio, en el hospital, que sea de mucha bendición. Asimismo, queremos saludar a Josué. El día 15 también Josué Tucto Landa está cumpliendo años. Josué, que el Señor te bendiga a ti, a tu familia, a tus niños y te acompañe en ese trabajo que vienes realizando al servicio de la comunidad. Y el día 16 saludamos a Seb. Seb es el esposo de Sarita. Él también está cumpliendo años. Sed que el Señor te acompañe, te siga restaurando en salud, que te siga fortaleciendo y muchas bendiciones para tu vida.
Y también tenemos el cumpleaños de nuestro querido hermano Juan Espinosa. Sabemos que él ha estado delicado de salud. Rogamos que el Señor siga actuando en su vida. Juan, muchas bendiciones para tu vida. Y el día 18 recordamos a nuestra hermana Catherine Chávez. Ella también cumple años, y bendiciones para tu vida, Catherine, y a tu pequeña, que el Señor los guarde y los cuide. Y también queremos saludar a nuestra hermana Blanca Marreros de Risueño. Ella es la mamá de nuestra hermana Cecia. Hermana, el Señor la guarde, la cuide, en donde usted se encuentre, la bendiga, y que el Señor le dé muchos años más de vida. Y el día 20 cerramos los cumpleaños de este mes de mayo con nuestra hermana Bexabé Ayala. Hermana Bexabé, el Señor la bendiga grandemente. Que el Señor esté bendiciendo su trabajo y también a nuestro querido hermano Rogelio. Que la guarde en salud y que podamos todos celebrar este tiempo especial de todos los hermanos que han cumplido años en este mes de mayo. El mes de mayo es un mes de muchas celebraciones. Hermanos, nos alegramos con cada uno de ustedes y reciban un abrazo afectuoso para cada uno de mis hermanos. No olvidemos de esos días estarlos llamando, estarlos saludándolos por todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios antes de la predicación, ¿sí? Y el canto tiene que ver con justamente uno de los salmos, el Salmo 5. Escucha, Señor, mi oración. Alábale al Señor, busca su rostro. Escucha, Señor, mi oración, considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios. Oirás mi voz de mañana, oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Escucha, Señor, mi oración, considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Dios, de mañana buscaremos tu rostro y tú nos escucharás y responderás nuestras oraciones, Señor. Gracias, porque sabemos que tú nos escuchas. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, esta mañana está con nosotros el pastor Juan Inocencio. Él tiene la predicación de la palabra. Durante este mes estamos tratando los salmos. Así que quiero presentarles al pastor
esta mañana. Adelante, pastor. Muchas gracias, hermano Benjamín, y estamos contentos como iglesia de continuar cada mañana, cada domingo, de encontrarnos en este espacio de adoración y también de acercamiento a la palabra del Señor. Vamos a orar para continuar con este hermoso tiempo del culto. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos que nos permites encontrarnos como pueblo tuyo alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos une, nos integra, nos edifica, fortalece nuestra vida, Señor. Queremos pedirte que a través de tu Espíritu Santo tú estés obrando en cada corazón, en cada vida que participa de este culto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, como Iglesia Evangélica Vida en Cristo, estamos muy contentos de continuar en este espacio donde damos gloria a Dios y estamos meditando este mes de mayo en el Salmo número 5 y nuestro tema de reflexión es renovando nuestra vida de oración. Qué importante es para el creyente y para la iglesia tener una práctica de la oración, un estilo de vida de oración renovada. Y el primer domingo de mayo, nuestro tema de reflexión fue rasgos vitales de una oración auténtica. Y habíamos meditado que existen 3 rasgos fundamentales. Estuvimos meditando desde el versículo 1 al versículo 3 del Salmo 5 y encontramos 3 características. La primera característica es que la oración es una experiencia espiritual genuina, profunda y expresiva. La segunda característica es que la oración es una experiencia espiritual persistente en el tiempo. No es un asunto de un solo momento, una emoción en la vida, sino es un estilo de vida. Y en tercer lugar, meditamos que la oración es una experiencia espiritual renovadora de esperanza. Qué importante entonces es para nosotros cultivar una vida de oración. En un mundo donde carecemos de esperanza, la oración es esa herramienta vital que Dios nos ha dado para enfrentar la vida con una actitud diferente. Entonces, esta mañana vamos a continuar meditando en el Salmo número 5 y ahora vamos a meditar desde el versículo 4 al versículo 6. Vamos a dar lectura a esta porción de la palabra, dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. El tema de esta mañana es: elevamos nuestra oración y nuestra vida a un Dios santo. Eso vamos a meditar esta mañana y ahora estamos meditando entonces en la segunda estrofa de este Salmo número 5, ¿no? En el versículo 4 hasta el versículo 6. Y aquí nos encontramos con Dios y el énfasis que el autor bíblico pone en Dios es la santidad de Dios, la santidad de Dios. Y la santidad de Dios implica también un rechazo radical a toda forma de pecado. Por eso hemos titulado nuestro tema de reflexión: elevamos nuestra oración y nuestra vida a un Dios santo. Al leer esta porción de la palabra, tenemos que preguntarnos: ¿cómo es el Dios a quien el salmista está orando? Y tenemos que preguntarnos también nosotros: ¿a qué Dios oramos nosotros? Fíjense, nuestra pregunta es:
¿Cuál es la primera característica del Dios a quien oramos según el Salmo 5, del versículo 4 al versículo 6? Leamos nuevamente para entender lo que estamos meditando. Nuestra pregunta es, ¿qué caracteriza al Dios a quien oramos? Dice la palabra: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Es decir, la primera característica es que nosotros oramos a un Dios santo. Eso es lo que el énfasis que pone el salmista. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, cómo el Dios a quien ora el salmista es un Dios absolutamente santo. Y este Dios a quien ora el salmista está afectado terriblemente por la maldad, por el pecado. El pecado es una deshonra para Dios. Para el salmista, Dios es santo, Dios es puro. Entonces, el pecado atenta contra la naturaleza de Dios. El profeta Isaías, cuando se relacionaba con Dios, él decía lo siguiente. Isaías capítulo 6, versículo 3 dice: y el uno al otro daban voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Fíjense lo que dice Isaías: Santo, Santo, Santo. Ese es el Dios a quien ora el salmista. Y meditando sobre este texto bíblico de Isaías capítulo 6, versículo 3, el teólogo Sproul decía: la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. No dice que Dios es simplemente santo, ni siquiera santo, santo. Él es santo, santo, santo. La Biblia nunca dice que Dios es amor, amor, amor. No dice tampoco que Dios es misericordia, misericordia, misericordia. Tampoco dice que Dios es ira, ira, ira. No dice que Dios es justicia, justicia, justicia. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Dios es santo, 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 y que toda la tierra está llena de su gloria. Qué importante es tomar conciencia de la santidad de Dios. Hablar de la santidad de Dios, entonces, es hablar de la pureza de Dios. La santidad de Dios se manifiesta en cada aspecto de la naturaleza de Dios, en su carácter, en todo lo que es Dios. El amor de Dios es santo. La justicia de Dios es santa. La verdad de Dios es santa. El poder de Dios es santo. El Espíritu de Dios es santo. Todas las expresiones, todas las manifestaciones de Dios son santas. Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos a Dios en oración y cuando nosotros adoramos a Dios, necesitamos recordar que Dios es santo. Asumir esta actitud, reconocer a un Dios santo, nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos, a evaluarnos nosotros mismos. Como el Salmo 96, versículo 9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Qué importante es tener esta actitud cuando nosotros oramos a Dios. Y en Levítico, el capítulo 11, versículo 45, la palabra de Dios dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces el encuentro con un Dios santo demanda de nosotros un compromiso de vivir en santidad. Cuando somos conscientes de la santidad de Dios,
aprendemos a respetar a Dios, aprendemos a obedecer a Dios. Entonces, esta mañana, lo primero que debemos hacer al meditar en este salmo es acercarnos a Dios reconociendo que Dios es santo. Y yo le invito esta mañana a que hagamos una oración pensando en la santidad de Dios. Oremos, hermanos. Dice, entonces, pongamos nuestra actitud, nuestro corazón en esta oración. Señor, esta mañana nos acercamos a ti para suplicarte. Señor, queremos suplicarte que nos ayudes a entender tu santidad. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces pasamos por alto esta importante verdad de tu naturaleza, de tu esencia, Señor. Ayúdanos a entender y a tener un temor reverente ante ti. Que el temor tuyo nos ayude a ser un pueblo obediente, que nos ayude a ser un pueblo fiel a tu palabra. Señor, te pedimos que obres en nuestros corazones. Renuévanos, Señor, en una actitud de santidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, los salmos nos invitan a orar y cada vez que meditamos tenemos que acercarnos al Señor en oración. Hemos reconocido entonces que el Dios Santo, a quien nosotros oramos, nos demanda una actitud de santidad. ¿Cuál es la segunda característica de Dios que encontramos en estos versículos? Salmo 5, versículo 4 al versículo 6. Leamos nuevamente y busquemos una segunda característica. Dice la palabra, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Fíjese, la segunda característica del Dios a quien oramos es que Dios no es neutral ante el pecado y ante el pecador. Dios no es neutral. Precisamente este texto nos dice que el Dios a quien ora el salmista no es un Dios neutral. No es un Dios indiferente entre el bien y el mal. Dios no es indiferente ante el pecado. Los que practican el pecado no tienen acceso a Dios. Los malvados no pueden comparecer ante Dios. El pecado lo que hace es levantar un muro de separación entre Dios y nosotros. El pecado nos excluye de la comunión con Dios. El Dios Santo, en estos versículos, rechaza todo tipo y toda expresión de pecado. Dios no hace un pacto con el pecado. Aquí tenemos 6 ejemplos de los pecados que Dios aborrece. Son 6 ejemplos. ¿Cuáles son los pecados que Dios aborrece en estos versículos, en estos 3 versículos? Fíjense, en el versículo 4 encontramos la maldad. Dios aborrece la maldad. En el versículo 5 nos dice los insensatos, es decir, la gente arrogante, los orgullosos, aquellos que se ensalzan. Dios aborrece este pecado. En el versículo 5 también encontramos el tercer pecado y dice todos los que hacen iniquidad, es decir, los malhechores, los malvados. La iniquidad es aborrecida por Dios. En el versículo 6 encontramos 3 pecados más. Fíjense, primero, la mentira. La mentira. Los que hablan mentira. Los que hablan falsedad. Los mentirosos, dice otra versión. Dios aborrece la mentira. En este mismo versículo encontramos la violencia. El hombre sanguinario. La persona cruel. Dios aborrece este pecado. Y también encontramos el engañador, dice nuestra versión Reina Valera. Otras versiones dicen los traidores, la persona desleal. Dios aborrece la deslealtad. Fíjense, estos 6 pecados tienen un elemento en común. Estos 6 pecados nos hablan del quebrantamiento de la ley de Dios. Quebrantar la alianza que hemos hecho con Dios. Eso es pecado.
En estos 3 versículos encontramos también 3 cosas a las cuales Dios dice no. Fíjense, 3 veces dice no, no y no. Y hay que prestar atención. Hay 3 cosas que Dios rechaza rotundamente. En el versículo 4 dice, Dios no se complace. Es decir, Dios no ama el mal. Dios le dice no. En el versículo 4 también dice, Dios no hospeda. Dice, el malo no habitará junto a ti. Dios dice no, no. El malo no puede estar en comunión con Dios. Le dice no. Versículo 5, Dios no recibe. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Entonces, qué importante es reconocer esta dimensión. Un Dios que rotundamente confronta, rechaza el pecado. En estos 3 versículos vamos a encontrar también 3 afirmaciones respecto a Dios. Son 3 acciones que Dios realiza. La primera acción, versículo 5 dice, Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Y cuando aquí dice Dios aborrece, no significa que Dios tiene un desagrado nada más. Aborrecer es una actitud profunda y radical de Dios. El pecado ha hecho algo sumamente terrible. Y Dios, fíjense, nos había creado a su imagen y semejanza, como recordamos en Génesis. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero ¿qué ha hecho el pecado? El pecado nos ha hecho seres aborrecibles ante Dios. Ser aborrecido por Dios es un asunto terrible. Necesitamos entonces advertir a las personas, a la sociedad, que el pecado es una cosa terrible, porque es terrible caer en las manos del Dios vivo. Dios aborrece el pecado. Nosotros también estamos llamados a tener esa actitud ante el pecado. Debemos aborrecer al pecado con todas nuestras fuerzas. Lo que es una abominación para Dios debería ser también una abominación para nosotros. Entonces, recordemos el versículo 5. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. La segunda acción de Dios que encontramos en estos versículos, dice el versículo 6, Dios destruye. Dios destruye. Destruirás a los que hablan mentira. La Biblia dice que Dios destruirá a los mentirosos en el lago de fuego y azufre, ¿no? Apocalipsis 21:8 es muy claro en decirnos eso. Un Dios que destruye a aquellos que practican la mentira. La tercera acción que encontramos respecto a Dios en estos versículos está en el versículo 6. Dice, Dios detesta, Dios abomina al hombre sanguinario y engañador, abominará a Jehová. Aquí la idea es de un Dios que rechaza absolutamente. Es decir, no hay compatibilidad entre Dios y el pecado. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, necesitamos reconocer a qué Dios estamos orando. Entonces, estas afirmaciones que encontramos en estos 3 versículos nos presenta a un Dios rechazando frontalmente la maldad, a los malvados. El Dios soberano a quien el salmista ora es un Dios irreconciliable con la injusticia, irreconciliable con la gente injusta. Es un Dios irreconciliable con el pecado. Dios no se reconcilia con la corrupción. Este Dios no se reconcilia con la mentira. Aborrece, dice la palabra del Señor. Entonces, la violencia es algo con el cual Dios no puede convivir. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor en oración, tenemos que ser conscientes de estas realidades. Porque muchas de estas cosas también nos afectan a cada uno de nosotros. Y esta mañana entonces oremos nuevamente y digámosle al Señor una respuesta ante un Dios que aborrece el pecado. Oremos, hermanos. Señor, ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a rechazar todo tipo de pecado. Ayúdanos a vivir una vida consagrada a ti. Que no seamos nosotros creyentes permisivos con el pecado en nuestra propia vida.
Ayúdanos a ser firmes. Ayúdanos a ser consecuentes con tu santidad. Señor, te pedimos que tú obres en nuestra vida. Nos renueves, Señor, profundamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Finalmente nos preguntamos, ¿cuál es la tercera característica de Dios, del Dios a quien el salmista ora? Dice el texto, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. La tercera característica del Dios a quien ora el salmista es que Dios quiere despertar en nosotros esa actitud de rechazo rotundo al pecado. Este salmo quiere despertar esa actitud en nuestra vida, un rechazo radical al pecado. Así como oramos a un Dios que rechaza absolutamente todo tipo de pecado y de maldad, el que ora a Dios también está llamado a rechazar rotundamente toda maldad. El encuentro entonces y la comunión con un Dios santo nos desafía a nosotros a vivir en santidad. Pero el asunto es que muchas veces los creyentes no reaccionamos frente a la maldad. Muchas veces nosotros no reaccionamos frente a la injusticia, no reaccionamos frente a la corrupción de nuestro tiempo. Por eso el profeta Ezequiel, en el capítulo 22, versículo 26, nos dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Fíjense cómo a veces los creyentes vivimos en esta doble actitud. Queremos agradar a Dios, pero también queremos vivir en el pecado. Y a veces nos hacemos un estilo de vida de esta naturaleza. Y el profeta nos dice, eso no acepta a Dios. Entonces, la primera maldad que nosotros estamos llamados a erradicar es la maldad de nuestro propio corazón. Al acercarnos a Dios en oración, debemos hacernos una autoevaluación de nuestra vida. Como decía Pablo a la iglesia de Éfeso, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Que podamos tener esa actitud de renovarnos, de arrepentirnos, de corregirnos cada vez que nosotros oramos. El pueblo que ora a Dios, entonces, es un pueblo que aprende a vivir en santidad. Y el apóstol Pedro le decía a la iglesia en el primer siglo, en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, le decía algo sumamente importante. Fíjense, le decía, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad del creyente tiene que reflejarse no solamente cuando estamos en un tiempo entre los creyentes de alabanza y de adoración. La santidad, nos dice el apóstol Pedro, tiene que reflejarse en toda nuestra manera de vivir. Toda nuestra manera de vivir. Finalmente, el profeta Isaías también nos habla de la santidad de Dios y nos dice algo tan importante para nosotros hoy. Dice el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia. El Dios Santo será santificado con justicia. A veces nos preguntamos, ¿y cómo santifico a Dios? ¿Cómo puedo santificar a Dios? Y el profeta Isaías nos dice, si tú quieres santificar a Dios, entonces santifícalo con justicia. En un mundo de tanta injusticia, de tanta corrupción, fíjese, Dios nos dice, santifica al Señor. Dios quiere un pueblo santo, comprometido con la justicia, que rechaza rotundamente toda expresión de injusticia. Y vamos a orar esta mañana y pongamos nuestra vida en las manos del Señor y digámosle al Señor, Señor, ayúdame a ser sensible a tu agenda de justicia, porque yo quiero
santificar tu nombre. Vamos a orar. Señor amado, ayúdanos, Señor, a romper con la esclavitud del pecado. Ayúdanos a entender tu santidad. Ayúdanos a santificarte, Señor, en todas las dimensiones de nuestra vida. Y especialmente con esa agenda de la justicia, que es tu agenda, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos querido santificar tu nombre apartados completamente de la justicia en nuestra sociedad. Ayúdanos a caminar en santidad y en justicia. Señor, este mundo necesita un pueblo santo y comprometido con la justicia. Que cada uno de nosotros seamos parte de ese pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios siga tocando nuestra vida y nuestro corazón en este tiempo que continuamos ahora de adoración y alabanza. Hermano Benjamín, continuemos en este hermoso culto. Dios los bendiga. Gracias, Pastor Juan, por este tiempo de reflexión y que esto nos sirva, hermanos, para no solamente escuchar, sino para ponerlo en práctica, ¿sí? Y el canto nos lleva también a una reflexión. El canto nos dice que cuando estuvimos lejos, en situaciones dificultosas, fuimos hallados por Jesús. Fuimos hallados por ese Jesús que murió en la cruz del Calvario. Lejos de mi Padre Dios, fui por Cristo allá. Lejos de mi Padre Dios, fui por Cristo hallado, por su gracia y por su amor, fui por él salvado. Es Jesús mi Señor, mi alegría eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Es Jesús mi Salvador, fiel en su constancia, toda mi necesidad suple su abundancia. Es Jesús mi Señor, mi alegría eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor vivo cada día, toda gracia en su Señor halle el alma mía. Es Jesús mi Señor, mi alegría eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga cual sarmiento de la vid, vida de ti traiga. Es Jesús mi Señor, mi alegría eterna. Él me amó y me
cerca de mi buen pastor, vivo cada día. Toda gracia en su Señor halla el alma mía. Y así es que nosotros queremos que tú, si no tú habías conocido al Señor, puedas buscarle y estar con Él y caminar con Él y buscar su rostro cada día. Hermanos, vamos a orar. Dios bendito, Dios misericordioso, alabamos tu nombre en esta mañana. Estamos culminando un culto para la gloria y honra tuya. Un culto en el cual queremos renovar nuestras fuerzas, Señor, para enfrentar la semana. Señor, bendice a cada hermano o hermana que se ha conectado. Y a los que no han podido, también, Señor, guárdales. Y a los que están enfermos, cuídales, Señor. Cuídalos, pon tu mano de sanidad sobre ellos. Los que tienen dificultades, Señor, ayúdales a resolver sus problemas, Señor. Señor, sé con nuestro país, sé con el mundo, Señor, que puedan buscar tu rostro y no esperar otra pandemia, Señor. Padre, despídenos hasta la otra semana, pero durante la que tenemos, sigamos orando y alabando tu nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a despedirnos pues de este lugar, mas no de la presencia de nuestro Dios, ¿sí? Vamos a alabarle con un canto que tiene que ver justamente con aquello que decimos que la palabra del Señor está con nosotros. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdido, aún allí tú estás, y nada temeré mientras tú estás aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Y a pesar de todo tu amor, a veces tengo duda. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Tu palabra es una lámpara a mis pies
y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser, y una luz que alumbra mi ser, y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es, dice, lámpara a mis pies, ¿sí? La palabra del Señor nos va a iluminar esta semana, hermanos. Y nos vamos a despedirnos sin antes decirles que el culto es el próximo domingo a la misma hora, a las 11 de la mañana, y lo estamos pasando por las plataformas de YouTube y Facebook. Así que, hermanos, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga y tengan una linda semana en el Señor. Hasta pronto.